Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Un cordial saludo para todas las personas que se están uniendo en este momento a nuestra transmisión en vivo. Vamos a comenzar con la conferencia número 4 de la fase A, denominada Los 7 centros de la máquina humana. Esta conferencia es una conferencia muy importante porque nos va a dar a entender cuáles son las formas de ahorrar energía y cómo podemos utilizarlas adecuadamente para la creación de nuestros cuerpos existenciales del ser o para la creación de nuestra conciencia. Invitadas todas las personas o bienvenidas todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra transmisión. Vamos a comenzar entonces con nuestra conferencia número 4. Si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Un cordial saludo para todas las personas que se están uniendo en este momento a nuestra conferencia los 7 centros de la máquina humana. Hoy vamos a hablar de una conferencia muy importante relacionada con el ahorro de la energía. Cómo están constituidos nuestros centros, cuáles son los centros de nuestra máquina humana o de nuestro cuerpo físico, cuáles son sus características y cómo podemos equilibrarlos para ahorrar energía y hacer creaciones superiores. Entonces, el objetivo de esta conferencia es precisamente que nosotros logremos identificar cuáles son esos centros que componen nuestro cuerpo físico o nuestra máquina humana, cómo están constituidos y qué debemos hacer para que funcionen correctamente, porque en este momento no estamos utilizándolos de una manera adecuada. Vamos a comprender cuál es el estado en que se encuentran en este momento y qué debemos hacer para que funcionen de una forma correcta y para que podamos empezar el ahorro de nuestra energía. Listo, entonces vamos a comenzar estudiando primero que todo qué es un centro. Cuando nosotros hablamos de un centro, estamos hablando de un punto energético. Estamos hablando de un lugar o un punto en nuestro cuerpo físico donde se maneja determinado tipo de energía. Nuestra energía. Si nosotros no tuviéramos, nuestro cuerpo físico no cumpliría ninguna de sus funciones. Simplemente sería una materia inerte. Pero gracias a la energía que tiene nuestro cuerpo físico, puede cumplir muchas funciones, como por ejemplo hablar, lo que yo estoy haciendo en este momento, como sentir, como pensar. Todas estas funciones se cumplen gracias a la energía que nuestro cuerpo físico tiene. Esta energía está distribuida en diferentes puntos energéticos o en diferentes centros en nuestra máquina humana. Vamos a estudiar entonces cuál es cada uno de estos centros, en qué consiste, cuáles son sus características y cómo podemos equilibrarlos. Comencemos entonces. Vamos a hablar entonces, primero que todo, de nuestro centro sexual. El centro sexual tiene una función. La función de este centro es crear. ¿Por qué crear? Porque nosotros como seres humanos tenemos una capacidad creadora inimaginable, una enorme capacidad creadora, pero debemos saber qué es lo que podemos crear y cómo lo podemos hacer. La creación del ser humano está relacionada con el sexo, con la forma en que nosotros utilicemos el sexo o la forma en que utilicemos la energía creadora sexual. Hay 3 tipos de creación que podemos hacer. Está el suprasexo, también está el sexo normal y también está el infrasexo. Estos son los 3 tipos de creación. Hablemos de cada uno de ellos. El primer tipo de creación, que es el infrasexo, es la creación de nuestro ego, de nuestros defectos psicológicos, perdón, del sufrimiento y la esclavitud que hay en nuestro interior. Nuestros miedos, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra pereza, nuestra envidia, nuestra lujuria, todos nuestros defectos psicológicos fueron creados a través del infrasexo. El infrasexo consiste en la expulsión de nuestra energía creadora sexual, que es el mismo líquido seminal, de nuestro cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Esto que para la sociedad es normal, pues realmente lo que está generando en nosotros es una pérdida de energía que hace que se cree esta negatividad o que se creen estos defectos psicológicos. Por eso cada día los seres humanos somos más inconscientes, cometemos más errores, sufrimos más, tenemos una pesadez psicológica mucho más grande debido a la creación de nuestros defectos. Hay otro tipo de creación que es la creación de los hijos. A esto le podríamos llamar el sexo normal.
cuando se une sexualmente una pareja única y exclusivamente con el objetivo de procrear. Pero este tipo de sexualidad es sin fornicación. No hay una expulsión de la energía creadora sexual o no hay una expulsión del líquido seminal. Eso sería el infrasexo, que ya lo hablamos. Muchos de nosotros fuimos creados a través del infrasexo, pero hay una forma de creación donde se pueden crear hijos sin necesidad de fornicar o expulsar esa energía, simplemente pidiéndole a nuestra conciencia, a la parte divinal que hay en nuestro interior, que deje escapar un espermatozoide que fecunde el óvulo. Y esta sería la segunda forma de creación. Hablemos ahora de la tercera forma de creación. La tercera forma de creación es la suprasexualidad o el suprasexo. Este tipo de sexualidad lo que busca es crear la conciencia, crear algo que se llaman los cuerpos existenciales del ser, que son los vehículos de la conciencia. Nosotros tenemos un cuerpo físico que nos permite manifestarnos acá, en esta tercera dimensión. Pero existen otras dimensiones en la naturaleza que ya lo vamos a ver en la próxima conferencia, como es la cuarta dimensión, la quinta dimensión, que es el mundo astral, la sexta dimensión, que es el mundo causal. Y si nosotros quisiéramos manifestarnos en esas dimensiones superiores, necesitaríamos también un vehículo para cada una de estas dimensiones. Esos vehículos o esos cuerpos que nos van a permitir movernos en todas estas dimensiones, acceder a esos estados de conciencia y de felicidad, solo se pueden crear a través del suprasexo. El suprasexo consiste en la unión de un hombre y una mujer en un acto sexual, pero sin fornicación, sin expulsión del líquido seminal, sin expulsión de la energía creadora sexual. Por el contrario, esa energía o ese líquido seminal se evapora a través de unos ejercicios de respiración y de mantralización que vamos a aprender próximamente. Se evapora y se transmuta. Esta energía asciende a través de nuestra columna vertebral y empieza a condensarse en esas creaciones superiores. Estas son las tres posibilidades de creación que tenemos a través de nuestra energía sexual o a través del sexo, y esta es la función de nuestro centro sexual, crear. Este centro está relacionado con un defecto que es la pereza, porque para poder empezar este proceso de creación necesitamos vencer la pereza. También está relacionado con un sentido que es precisamente el sentido del tacto, porque el tacto es el sentido que permite activar nuestro centro sexual. En este caso, nosotros vamos a activar nuestro centro sexual de una forma positiva para llegar a la potencia sexual y de esta forma poder realizar la práctica de suprasexo y poder hacer esas creaciones superiores. La forma en que se activa correctamente nuestro centro sexual es a través del tacto, por eso se encuentra la relación con este sentido. También encontramos acá la energía sexual, que es la energía que se mueve o que maneja este centro. Esto sería lo relacionado con nuestro primer centro. Hablemos del segundo centro. El segundo centro se le denomina el centro instintivo. Este centro es muy importante porque tiene varias funciones, no tiene solo una función, sino que tiene varias funciones. La primera función de este centro es que es el tetrasustentador. ¿Qué quiere decir que sea el tetrasustentador? Pues lo que quiere decir es que este centro recoge toda la energía del macrocosmos y la distribuye en los diferentes centros de nuestra máquina humana. Tetra significa 4, es decir, él distribuye la energía en los 4 centros inferiores de nuestra máquina humana, aparte de este centro, como son el centro sexual, el centro emocional, el centro motor, ¿sí? Y el centro instintivo, ¿sí? Entonces, estos centros, aquí como los pueden ver, el centro, se los voy a mostrar acá, el centro sexual, el centro emocional, el centro mental, perdón, y el centro motor, ¿cierto? Entonces, el centro instintivo se encarga de distribuir la energía en esos otros 4 centros para que ellos puedan funcionar. Esta es una de sus principales funciones. Gracias a esta distribución de energía, pues el centro sexual puede crear, el centro emocional puede sentir, el centro mental puede pensar y el centro motriz puede hablar o puede hacer, que son las principales funciones de nuestro cuerpo físico. Este centro también tiene otra función y es el aprendizaje. Existe el aprender del ego o el aprender negativo y también existe el aprender de la conciencia. Entonces lo vamos a estudiar un poco. ¿Qué quiere decir el aprender del ego? El aprender del ego está relacionado, o de los defectos, está relacionado con el deseo. A través del deseo
nuestro ego aprende. ¿Y qué es lo que aprende? Graba sensaciones en el centro instintivo. Si ustedes, por ejemplo, por primera vez hacen algo que les gusta, como por ejemplo comerse un postre o comerse un helado muy grande y muy delicioso, ustedes sienten agrado cuando prueban ese helado, cuando se lo comen por primera vez. Pero después de haber sentido agrado, esa sensación de agrado queda grabada en el centro instintivo. Y eso va a generar deseo. Próximamente ustedes van a sentir un deseo de volver a comer ese helado o ese postre o de volver a sentir ese placer que les generó comer eso que era tan delicioso. Ese deseo cada vez se hace más grande. Entre yo más alimente ese deseo o ese placer, pues va a hacerse cada vez más grande la sensación que queda grabada en el centro instintivo. Y esto puede hacer que nosotros nos volvamos esclavos de muchas cosas. Nos volvemos esclavos del cigarrillo porque se va grabando esa sensación en el centro instintivo y nos produce deseo de fumar. Nos volvemos esclavos del alcohol porque se graba esa sensación en el centro instintivo y sentimos deseo de tomar. Y así con todos los deseos a los cuales nosotros nos entregamos y de los cuales somos esclavos. Esa sería la función inconsciente de este centro. Pero también tiene una función consciente, que es el aprender con H. Aprehender. Y es capturar el hondo significado de cada momento vivido. Para capturar el hondo significado de cada instante vivido necesitamos negarnos al deseo. Necesitamos recuperar la fuerza, dejar de ser esclavos del deseo. Si yo siento un deseo, por ejemplo, de tomar, pues yo lo que hago es negarme a ese deseo de tomar. Y cuando me niego a ese deseo, puedo vivir ese instante que estoy viviendo de una forma consciente y ya no soy esclava del deseo. Logré liberarme y estoy aprendiendo a vivir conscientemente. Esas son las dos funciones, la función egoica o la función negativa y la función positiva o la función consciente de este centro. El deseo también se mueve a través del miedo. Cuando nosotros no queremos algo, por ejemplo, tenemos una experiencia negativa en la cual pasamos a hablar frente a un público y se burlan de nosotros, entonces nos queda grabada una sensación negativa en nuestro centro instintivo. Eso hace que la próxima vez que nos digan que hablemos ante otras personas o ante un público, nosotros sintamos muchísimo miedo. ¿Y por qué sentimos miedo? Porque esa sensación quedó grabada en nuestro centro instintivo. Y eso nos lleva a alimentar el deseo invertido, que es el miedo. Ahora siento miedo de hablar en público, o siento miedo de emprender nuevos proyectos, o siento miedo de salir a la calle porque me robaron y quedó la sensación grabada, o siento miedo de hablar con determinada persona porque me humilló o me trató mal, entonces ya no quiero hablar con esa persona. Y por eso estamos llenos de miedos y esto también se debe trabajar con la negación. Cuando nos negamos a ese miedo o a ese deseo, logramos recuperar el hondo significado de cada momento vivido y podemos empezar a vivir conscientemente, podemos empezar a aprender con H y a disfrutar de cada cosa que estamos haciendo y perfeccionarla. Esto es lo relacionado con nuestro centro instintivo. Este centro está relacionado con el defecto de la codicia, porque es el deseo desenfrenado que nunca se satisface, y con el sentido del gusto, que se activa precisamente por medio del deseo. Entonces, cuando nos gusta algo, sentimos un deseo hacia eso que nos gusta o hacia eso que queremos tener e inmediatamente nuestro sentido del gusto se activa y quiere saborear o quiere probar eso que tanto estamos anhelando. Vamos a pasar al tercer centro, que es nuestro centro emocional. Este centro emocional tiene también una función muy importante, que es la función de sentir. Nosotros podemos sentir emociones negativas, emociones egoicas o emociones inconscientes, como también podemos sentir emociones conscientes o positivas. Entonces vamos a diferenciarlas las dos. El primer tipo de emociones, que son las emociones negativas, se dividen en dos. Son las emociones de agrado y las emociones de desagrado. Yo siento un agrado cuando me entregan un dinero, me pagan un dinero, eso me genera un agrado. Y siento un desagrado cuando no me pagan un dinero, cuando voy a cobrar y me dicen que no hay dinero y no me pagan. Entonces ahora siento desagrado. Siento un agrado cuando alguien me saluda de forma muy amable, me dice cosas bonitas, siento agrado, pero siento desagrado cuando llego a algún lugar, saludo y nadie me responde.
entonces me siento ignorada y siento que me están despreciando, entonces siento desagrado. Todo el tiempo nosotros estamos en esos dos polos, sintiendo agrados y desagrados. No importa si es agrado o desagrado, igual es una pérdida de energía y es un defecto psicológico. Por lo tanto, pertenece a la parte negativa de la función del sentir. Inclusive sentirse enamorado puede llegar a hacer que una persona sienta agrado, pero eso no quiere decir que sea verdadero amor. ¿Por qué? Porque muy pronto me va a llevar hacia el otro polo, que es el desagrado. Yo me siento enamorada de alguien porque hace cosas por mí, pero cuando esa persona deja de hacer esas cosas por mí o deja de hacerme favores, ahora siento odio, siento desagrado. Entonces, eso no era amor, eso no tiene que ver con las emociones conscientes o con el sentir consciente. ¿Cuál sería el sentir consciente? El sentir consciente es el resultado de la negación, tanto al agrado como al desagrado. Cuando yo elimino los defectos psicológicos que me generan agrado, pero también elimino los defectos psicológicos que me generan desagrado, puedo llegar al equilibrio entre esos dos, que es el verdadero amor, el verdadero altruismo, la verdadera bondad, las emociones de la conciencia que me llevan a servir, a dar sin esperar nada a cambio, que realmente son el resultado de ese trabajo en esas dos polaridades. Ahí recuperamos el fuego, que es el ánimo para hacer eso que vale la pena, eso que es de la conciencia, y esa es la principal función de nuestro centro emocional. Este centro emocional está relacionado con la lujuria. La lujuria está compuesta por agrados y desagrados. Cuando yo siento agrado hacia algo o desagrado hacia algo, le estoy colocando un lujo que no le pertenece, porque todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor simplemente es y cumple una función, pero yo le pongo un lujo. Hay un carro, el carro cumple una función de transportarme de un lugar a otro, pero yo le pongo el lujo de decir que me gusta ese carro o que me disgusta ese carro. Entonces, si el carro es como a mí me gusta, entonces, o si es nuevo, si es último modelo, pues siento agrado y pierdo energía sintiendo agrado. Pero si el carro es viejo, es de un color que no me gusta, pues siento desagrado y ahí también estoy perdiendo energía y no logro ver la realidad, no logro darme cuenta que simplemente es un carro y que me sirve para transportarme de un lugar a otro. Entonces, el lujo que yo le he puesto a todo lo que veo a mi alrededor o con todo lo que me relaciona a mi alrededor es precisamente la lujuria, el agrado y el desagrado. No solo lo vamos a ver en el sexo, que el lujo que le pusimos o lo que le agregamos fue la fornicación, que no debería pertenecer al sexo porque el sexo debería ser puro, debería ser un proceso de transmutación, un proceso de ahorro de energía, pero nosotros terminamos agregándole la fornicación, la pérdida de energía para sentir un placer momentáneo y ahí en ese momento también apareció el defecto de la lujuria. Está relacionado con el sentido del olfato porque este sentido activa fácilmente nuestros agrados o nuestros desagrados. Vamos a continuar con el siguiente centro, que es el centro intelectual. Este centro intelectual tiene una función principal, que es la función de pensar. Nosotros podemos pensar de forma negativa o de forma positiva. El pensar de forma negativa es el idear, es el planear, es el proyectar y el recordar del ego. Cuando yo recuerdo algo que me hicieron y vuelvo a sentir odio, pues estoy pensando de forma negativa. Cuando yo proyecto un proceso de imaginación mecánica en donde me imagino que le va a pasar algo a un familiar mío, pues estoy pensando de forma negativa. Cuando yo me quedo razonando y pensando y dudando hasta que me duele la cabeza y no logro llegar a ninguna, ahí estoy pensando de forma. Cuando estoy proyectando, ilusionándome con lo que va a pasar mañana, que no ha pasado, o con lo que va a pasar más tarde, o con lo que ya pasó y saliéndome del instante, estoy pensando de forma negativa. Pero si yo llego al silencio, la mejor forma de pensar es no pensar, empiezo a tener una función consciente con este centro, empiezo a pensar positivamente. Cuando nosotros nos negamos a todos los pensamientos de la mente, logramos entrar en algo que se llama el silencio. Y en ese silencio está la sabiduría. Una persona que es capaz de quedarse en silencio puede recibir toda la sabiduría de la conciencia a través de la intuición. Y ese sería el pensar consciente. Por eso se dice que la mejor forma de pensar es no pensar. Yo puedo utilizar mi centro intelectual para recordar una escena que viví y reflexionar sobre ella, para proyectar lo que voy a hacer mañana y cumplir mi cronograma de actividades, o para
lograr el silencio interior y tener acceso a la sabiduría de lo que yo necesito y poder salir de la duda cuando logro eliminar todos los pensamientos que aparecen en mi mente. ¿Cómo se eliminan los defectos psicológicos? Lo vamos a recordar, observamos el pensamiento, nos damos cuenta que eso es un defecto y le pedimos a nuestra Madre Divina que por favor lo elimine. Listo, ese sería nuestro centro intelectual, está relacionado con el orgullo. El orgullo no nos deja escuchar a otros, mucho menos nos va a dejar escuchar a nuestra propia conciencia. El orgullo nunca va a querer dejarnos en silencio para poder acceder a la sabiduría y por lo tanto una persona orgullosa siempre va a ser una persona ignorante. Está relacionado con el oído precisamente porque si nosotros logramos controlar o tener un equilibrio sobre este centro, vamos a poder llegar a ese silencio y escuchar la sabiduría de nuestra conciencia. Vamos a pasar al quinto centro, que es el centro motor. Este centro tiene una función que es hacer, pero se puede hacer de forma consciente y también se puede hacer de forma inconsciente. Nosotros podemos hacer mediante palabras, obras y omisiones. Cuando yo hablo de forma inconsciente es cuando, por ejemplo, yo grito, yo humillo, me quejo, digo una grosería, critico. Todas estas acciones o todas estas palabras egoicas es la forma negativa de utilizar o son la forma negativa de utilizar este centro. También se puede utilizar de forma negativa cuando omitimos ayudar a alguien, cuando omitimos negarnos a un defecto, cuando omitimos hacer una obra consciente, ahí también estamos obrando de forma inconsciente, y cuando realizamos acciones que son dirigidas por nuestros defectos psicológicos, como por ejemplo dormir más de la cuenta, como por ejemplo alimentar el ocio, como golpear a alguien, como romper algo, como esconder algo que me prestó alguna persona, robármelo, quitarle algo a alguien. Todas estas son acciones del ego o acciones inconscientes que nos llevan a utilizar este centro de una forma negativa. ¿Cuál sería la forma positiva de utilizar este centro motor? Palabras, obras y omisiones hacia la conciencia, positivas. Una palabra positiva es, por ejemplo, enseñarle a otra persona este conocimiento, enseñarle cómo eliminar sus defectos, cómo equilibrar sus centros, utilizar el verbo para algo consciente. Una omisión positiva es cuando, por ejemplo, nosotros dejamos de hacer algo que nos estaba llevando a perder el tiempo y alimentar nuestro ego, nos negamos a eso para poder hacer algo hacia la conciencia y estamos omitiendo positivamente. Y una acción consciente es todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Cuando yo realizo una práctica de meditación, una práctica de desdoblamiento astral, cuando realizo la práctica de la suprasexualidad, estoy realizando acciones conscientes. Este centro maneja nuestra voluntad. Y si lo utilizamos correctamente, vamos a tener la voluntad dirigida hacia la conciencia o hacia el despertar. Está relacionado con la ira porque es un defecto que destruye todas las obras y con la vista porque a través de la vista yo puedo proyectarme o puedo impulsarme para hacer lo que considero que es consciente, para dar lo mejor de mí misma y para empezar a utilizar adecuadamente este centro. Vamos a pasar a los últimos dos centros, que son los centros superiores. Estos dos centros no cayeron, estos dos centros no están dominados por el ego, como sí son los centros inferiores. Vamos a mirar rápidamente en dónde está ubicado cada uno de estos centros para que ustedes lo puedan visualizar. Si se dan cuenta, el centro sexual está ubicado acá, a la altura de nuestro coxis, sobre la columna vertebral. El centro instintivo, miremoslo por acá, está ubicado acá a la altura de nuestro hueso sacro, sobre la columna vertebral. El centro emocional está ubicado acá a la altura del ombligo, sobre la columna vertebral. El centro intelectual está ubicado acá a la altura del corazón, sobre la columna vertebral. El centro motriz está ubicado acá a la altura de la laringe, también sobre la columna vertebral. Y los centros superiores, el centro emocional superior y el centro intelectual superior, están ubicados en la glándula pituitaria y en la glándula pineal, que son glándulas que quedan en nuestro cerebro. Vamos a hablar rápidamente de estos últimos dos centros para terminar. El centro emocional superior tiene una función y la función de este centro es juzgar. Este centro va a juzgar todo el desequilibrio que se está dando en los centros inferiores.
si nosotros nos damos cuenta, en este momento no estamos utilizando adecuadamente nuestro centro motriz, nuestro centro mental, nuestro centro emocional, nuestro centro instintivo, ni nuestro centro sexual. Están al servicio de nuestros defectos. Este centro, que es el centro emocional superior, es el encargado de equilibrar los centros inferiores y darse cuenta dónde hay desequilibrios. Por ejemplo, se da cuenta que en el centro emocional hay un agrado o hay un desagrado. Eso está desequilibrando el centro, está haciéndole perder energía. Y entonces, ¿de qué se encarga este centro? De juzgar. Va a juzgar ese desequilibrio y va a eliminar al defecto que está generando ese desequilibrio. En este caso, el defecto que está generando ese desequilibrio, que en este caso puede ser un defecto del agrado que nos genera agrado o desagrado, un placer, un deseo, un sufrimiento. Entonces lo que hacemos es observarlo, darnos cuenta que eso es un defecto, ese es el juzgarlo, enjuiciarlo, es darse cuenta que eso está mal y eliminarlo con la petición a la Madre Divina: Madre mía, elimíname este defecto. Este centro va a cumplir siempre esta función de estar observando el desequilibrio de los otros centros para llegar a combatir completamente la gula, que es precisamente eso, el desequilibrio y la pérdida de la energía. Está relacionado con la autoobservación, que es el sentido que nos permite observar lo que está pasando en nuestros centros inferiores, nos permite observar ese deseo, nos permite observar ese agrado, ese desagrado, nos permite observar esas ganas de decir algo que es inconsciente para poderlo juzgar y para poderlo eliminar. Esa es la verdadera clarividencia interior. Y ya para terminar, tenemos el centro intelectual superior. Este centro intelectual superior representa el saber, representa la sabiduría. A través de este centro recibimos la sabiduría del Padre. A través de este centro logramos hacer justicia en nuestro interior, logramos descubrir quién está generando ese desequilibrio, si es la envidia, si es la pereza, si es el sufrimiento. Este centro es el que nos dice: no, mire, eso que usted está sintiendo es envidia, o eso que está sintiendo es lujuria, o eso que usted quiere hacer le va a hacer daño a determinada persona. Siempre nos está permitiendo descubrir o saber qué es lo que está pasando en nuestro interior para poder juzgarlo y para poder eliminarlo. Este centro está relacionado con la envidia, porque la envidia es precisamente la falta de sabiduría, y está relacionado con la polividencia, que es la capacidad de penetrar en el hondo sentido de todas las cosas. La polividencia es la capacidad de saberlo todo y saberlo todo al mismo tiempo y comprenderlo todo al mismo tiempo, y esto lo vamos a lograr cuando logremos utilizar adecuadamente este centro intelectual superior. Vamos a hablar ahora de cómo se encuentran los 7 centros de la máquina humana y cómo podemos equilibrarlos. Yo les decía al comienzo de la conferencia que el centro instintivo, cuando hablamos del centro instintivo, es el tetrasustentador. Él recibe la energía del macrocosmos y la distribuye en los diferentes centros de la máquina humana. Él abastece al centro emocional, él abastece al centro intelectual, él abastece de energía o le da energía al centro motriz y le da una gran cantidad de energía a nuestro centro sexual para que pueda crear. Cuando comienza el día, nosotros empezamos a gastar la energía de nuestros centros. ¿Y cómo la gastamos? Pues sintiendo agrados y desagrados, hablando, omitiendo, haciendo, deseando, ¿cierto? O sea, cada una de las funciones de los centros nos llevan a perder energía. Y al estar perdiendo energía llega un momento en que todos los centros ya no tienen energía para poder funcionar. Más o menos, más o menos al mediodía la persona ya empieza a sentir el gasto de energía, porque desde que se levantó por la mañana está discutiendo, está hablando, está criticando, está sufriendo, está sintiendo agrados, desagrados, y todo eso le hace perder grandes cantidades de energía. Cuando llega al mediodía la persona ya no tiene energía, ya no tiene cómo continuar su día. Y es por eso que el centro instintivo se ve en la penosa obligación de robarle energía a los otros centros. Principalmente, ¿cierto? El centro instintivo se ve en la penosa obligación de robarle la energía a nuestro centro sexual, porque el centro sexual es el que más energía tiene. Más o menos en la mitad del día, este centro instintivo tiene que ir a quitarle energía al centro sexual para darle al centro motor para que podamos seguir hablando, al centro intelectual para que podamos seguir pensando,
al centro emocional para que tengamos el ánimo para continuar nuestro día y para que podamos seguir sintiendo. Y eso hace que este centro sexual sea robado o sea saqueado y ya no pueda hacer ningún tipo de creación. Cuando la persona ya llega en la noche a su casa a hacer las creaciones superiores, a practicar la suprasexualidad, ya no hay fuego, ya no hay energía porque el centro sexual está completamente acabado, está completamente desgastado, podríamos decirlo así. Entonces esto nos lleva a que no podamos realizar una buena práctica de transmutación sexual, que haya una pérdida de energía, que no haya potencia sexual, quiera ganas o fuego para hacer la práctica y que no se pueda hacer ningún tipo de creación. Esta conferencia nos enseña la solución, nos enseña cómo podemos equilibrar nuestros centros para poder recuperar esa energía y para que nuestro centro sexual no sea saqueado, no sea robado, nuestro centro sexual pueda conservar toda la energía que necesita para hacer las cosas superiores. La solución para todo esto se llama el cuaternario. Vamos a hablar un poco de este ejercicio. El cuaternario nos dice que nosotros somos el ser. Cada uno de nosotros somos nuestra conciencia, esa parte divinal, esa chispa divinal que está en nuestro interior. Y ese ser o esa conciencia, que es lo que realmente somos, es completa rectitud, es completa perfección. Por lo tanto, nosotros necesitamos asemejarnos o igualarnos a esa perfección y a esa rectitud. Y para eso vamos a utilizar los 4 rectos. El recto pensar, el recto sentir, obrar, hablar. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Siempre que aparezca un pensamiento en mi mente, yo tengo que preguntarme, ¿esto que estoy pensando es de mi ser? ¿Es de mi conciencia? ¿O es un defecto psicológico? Si yo, por ejemplo, estoy pensando mal de una persona, estoy hablando en mi mente mal de una persona, yo observo ese pensamiento y me doy cuenta que eso no está bien, que eso es un defecto, que eso no es rectitud, que es un defecto y debe ser eliminado. Y hago la petición a mi Madre Divina, que es la fuerza del amor de mi conciencia, para que lo elimine. Madre mía, elimíname este pensamiento. Aparece un recuerdo de lo que hice hace un momento. ¿Esto que estoy recordando es de mi ser? No, porque mi ser, mi conciencia vive en el instante. Es un defecto. Madre mía, elimíname este defecto y vuelvo al instante, en completa autoobservación y en silencio, observando todo lo que pasa en mi interior. Pero no solo aparecen pensamientos, también aparecen emociones. Entonces aparece el segundo recto, que es el recto sentir. Esto que es de mi conciencia, estoy, por ejemplo, sintiendo odio. Entonces yo observo ese odio y digo, bueno, yo debería estar sintiendo esto. Esto es de mi conciencia, es de mi ser. No, esto es un defecto psicológico y lo debo eliminar. Madre mía, elimíname este defecto. Estoy sintiendo envidia. Observo esa envidia, porque siempre en el centro del cuaternario va a estar la autoobservación. Observo esa envidia y digo, bueno, entiendo esta envidia, es de mi ser, es rectitud, ¿no? Eso es un defecto psicológico y debe ser eliminado. Madre mía, elimíname este defecto de la envidia. Y así cualquier tipo de sea agrado o desagrado que me esté sacando del instante, que me esté sacando de la paz, de la tranquilidad interior y del estado de conciencia en el que debo estar, que esté alterando mi estado de conciencia, que me esté haciendo perder energía. De la misma manera, voy a empezar a observar las palabras, lo que yo voy a decir. Yo pierdo mucha energía hablando cosas que no son útiles. Decía un maestro, el maestro Beethoven, si no tienes nada que decir que sea más hermoso que el silencio, mejor cállate. Y es muy cierto. Hay veces que tenemos que hablar y que es necesario hablar para cumplir determinadas tareas en nuestro diario vivir. Pero muchas de las cosas que nosotros decimos son necesarias. Nosotros hablamos para criticar, nosotros hablamos para quejarnos, nosotros hablamos para enorgullecernos y sentirnos más que los demás. Nosotros hablamos para decir groserías, para gritar, para insultar, para humillar. Todo eso sobra, eso no debería estar ahí. Entonces yo necesito preguntarme de la misma manera, ¿esto que voy a decir es de mi conciencia? No, es una crítica. No es de mi conciencia, no es rectitud, debe ser eliminada. Madre mía, elimíname este defecto. Y así con toda palabra que me lleve a perder energía. De la misma manera voy a utilizar el recto hablar, perdón, el recto obrar. Esto que yo voy a hacer, ¿es de mi conciencia o no es de mi conciencia? Perder el tiempo, ¿sí? Durante horas,
pudiendo hacer algo mucho más útil para mi conciencia. Yo misma me tengo que preguntar y reflexionar, esto que yo voy a hacer, en esto que voy a utilizar mi tiempo, ¿realmente me va a servir para mi vida? ¿Me va a aportar algo a mi vida, a mi crecimiento interior? ¿No? Simplemente me va a hacer perder el tiempo. Esto es un defecto y debe ser eliminado. Madre mía, elimíname este defecto y me niego a hacer eso y hago algo hacia mi conciencia. De esta manera nosotros empezamos a hacer similares o a asemejarnos a nuestro ser, a nuestra conciencia y empezamos a ahorrar energía. Una persona que ahorra energía pues va a poder empezar el proceso de creación, va a poder crear esos cuerpos existenciales del ser de los que yo les hablaba, va a poder hacer que su conciencia se manifieste cada vez con más fuerza, que ese 3% de conciencia con el que nosotros iniciamos empiece a crecer, empiece a manifestarse con más fuerza, empiece a volverse un 4, un 5, un 10, un 20, hasta que lleguemos a un 100% de conciencia, porque toda la energía que nosotros vamos a ahorrar con este cuaternario y con este equilibrio de los centros, lo vamos a invertir en la creación de nuestra propia conciencia, en crearnos a nosotros mismos como seres superiores y llegar a ese estado máximo que es la autorrealización. Muy bien, esa fue la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber participado.